Ruth número 1 dice lo siguiente: en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malión y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo para proveerles el alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a sus casas, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran, y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Muchas gracias, Eddie. Gracias por haber ayudándome con la lectura. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en la predica de hoy. Señor, te damos gracias por su palabra, gracias por ejemplo que encontramos en este capítulo. Gracias, Señor, por haber usado este capítulo para animarnos y ser un ejemplo. Señor, yo quiero pedir su ayuda en la prédica, que mi interpretación no va a ser a mi manera, que no quiero torcer la palabra de Dios, pero quiero compartir, Señor, lo que es el punto de este mensaje, lo que tú quieres comunicar a nosotros, lo que quería comunicar al pueblo en aquel día. Entonces pido que me dirija. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo creo que los pastores, los predicadores tienen que tener cuidado cuando predican la palabra de Dios, porque podemos sacar
aplicaciones o sacar principios que realmente no están en la palabra de Dios. Ese capítulo, ese libro de Ruth, es un narrativo hablando de la vida de una persona. Y encontré leyendo eso que estaba pensando en algunas ideas, quién está en pecado, quién estaba haciendo eso. Y tuvo que tener mucho cuidado y hacer la pregunta, ¿cuál era el propósito de Dios con este libro de Ruth? Entonces lo que yo quiero hablar de hoy es que creo lo que el Señor quería enseñarnos en este capítulo, en este libro, que podemos tener esperanza en medio de las tribulaciones. Podemos tener esperanza cuando pasamos por situaciones difíciles. Y algunos preguntan por qué Dios permite que suceden cosas muy tristes. ¿Por qué permite Dios que gente muere así con números? Y lo que yo creo que Dios va a mostrar a nosotros mientras que estudiamos estos 4 capítulos es que vamos a hacer la pregunta, ¿a Dios importa? ¿Dios importa lo que está pasando a nosotros? Pensamos en lo que está pasando en el mundo, gente huyendo de su país, y hacemos la pregunta, ¿al Señor importa lo que está pasando en Venezuela? ¿El Señor importa lo que está pasando en Siria, en otras partes? En Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que les escribieron antes eran para nuestras enseñanzas que se escribieron, a fin de que por la paciencia y la colación de la Escritura tengamos esperanza. Pablo está diciendo que el propósito de la palabra de Dios es de darnos esperanza. Y yo espero que en estas 4 semanas que pasamos por el libro de Ruth, podemos tener esperanza en medio de cosas muy difíciles. El libro de Ruth, podemos decir que algunos no están muy seguros o no estamos muy seguros en cuánto fue escrito, pero la mayoría dice que fue escrito por Samuel y puede ser más o menos 1050 años antes del nacimiento de Jesucristo, pero no está muy claro exactamente cuándo o quién escribió el libro de Ruth. Pero es interesante que en la Biblia tenemos 2 libros con el nombre de mujeres, Esther y Ruth. Interesante que Ruth fue un gentil que se casó con un judío, y Esther fue un judío que se casó con un gentil. Pero 2 mujeres fueron ejemplar, fueron mujeres que tenían fe en el Señor. Y hay muchas razones de estudiar Ruth. Si tú vas a nuestra página de Facebook, tú vas a ver 7 razones para estudiar Ruth. Gracias a Marja y su ayuda con la página de Facebook. Pero lo que quiero comenzar en los primeros 5 versículos es pensar en el legado de Elimelech. Vemos aquí que en versículo 1 que esa historia está pasando en el tiempo de los jueces. Y sabemos que durante esos 400 años la gente estaba siguiendo al Señor por un tiempo y después la gente se fueron y Dios mandaron a un castigo. Sabemos que si quiere ver, y si alguien me puede ayudar, en el libro de Levítico, bueno, quizás no hay tiempo ahorita, pero si busca en Levítico capítulo 26, versículos 18 a 20, habla así: si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, el Señor va a poner la tierra como hierro y no va a salir nada. Entonces sabemos que cuando no hay lluvia, cuando no hay mata, donde no hay comida, según este libro de Levítico, es un castigo de Dios. Entonces sabemos que en la tierra de promesa, cuando no hay lluvia, cuando no había cosecha, el pueblo estaba siendo
castigado por Dios. Y es interesante, si regresamos al último versículo del libro de Jueces, acompáñenme el capítulo 21, dice que en el versículo 25, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces en ese tiempo cada quien hacía lo que parecía bien. Y aquí tenemos Elimelech, que también es uno de ellos, que está haciendo lo que él parecía bien. Ahora, yo a primera vez de pensar en esta historia, está pensando que ese hombre estaba en pecado, porque llevó a su familia a Moab. Pero yo tengo que decir que yo nunca había estado en una situación tan grave que a lo mejor estaban ellos. Yo nunca he estado en un momento que no tenía comida, no tenía dinero para comprar comida. Entonces yo creo que tengo que tener cuidado en juzgar a Elimelech, porque está preocupado por su familia. Entonces él vio que había comida en Moab. Entonces yo estaba pensando que está pecando de salir de su país e ir a Moab, porque sabemos alguna cosa de ese pueblo. Si miramos ese mapa de dónde estaba Moab, vemos que era como 60, 100 kilómetros de Belén, buen tiempo al otro lado del mar Muerto. ¿Qué sabemos de este pueblo de Moab? Bueno, sabemos que la Biblia nos enseña en Génesis que Lot tuvo 2 hijos a través de sus 2 hijas, y uno de ellos se nació y se llamaba Moab. Entonces sabemos que ese pueblo era la descendencia de Lot. Pero también sabemos que cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, pasaron por Moab, y ellos causaron al pueblo de Israel de caer en una vida inmoral. Entonces tenía su fama de ser un pueblo que no caminaba con el Señor. Y sabemos que si estudiamos, su Dios era Chemosh. Y este Dios tenía la práctica de hacer sacrificio para complacer los dioses, hacía sacrificio humano, y bueno, practicaba mucho la inmoralidad. Entonces este pueblo no tenía buena fama, pero tenía comida. Hay un dicho que cuando vea que hay más hierba verde al otro lado de la cerca, bueno, por lo menos en inglés hay ese dicho, ¿no? Que la hierba siempre se ve mejor en el otro lado, ¿no? Entonces, ese hombre vieron que había comida, pensaron en la situación, decidió a ir allá. Entonces, cuando estaba allá, la palabra de Dios dice que el hombre murió. Qué triste, ¿no? Entonces, estudiando eso, pudimos llegar a la conclusión que Dios castigó al hombre por haber llevado a su familia a ese pueblo. Pero yo no creo que ese mensaje que Dios quiere que nosotros sacamos de esa situación. Lo que podemos ver es que a veces nosotros tomamos decisiones y no salimos como esperamos. Es triste. Pero yo creo que tenemos que entender que un padre va a hacer lo mejor para su familia. Y vemos en este capítulo que es muy triste, que un padre llevó a su mujer y sus 2 hijos, y resulta que ya el padre murió. Pero aquí en la palabra de Dios, en este texto vemos que al morir el papá, los 2 muchachos, que se llama Mahlón y Kelión, se casaron con mujeres
de Moab. ¿Cuántos creen que ese fue un pecado? No tiene que levantar sus manos. ¿Sabe? Si buscamos en Deuteronomio, capítulo... si buscamos en... ¿dónde es? Si buscamos en Deuteronomio, capítulo 7, encontramos que este pueblo no fue nombrado en los 7 que los pueblos de Israel no deben casarse. Entonces, no podemos decir que estos dos jóvenes estaban en pecado de casarse con mujeres de Moab. Entonces, leyendo eso, yo tuve que decir, bueno, tengo que cuidado en acusar a estos hombres de estar en pecado por casarse con ese pueblo, porque en aquel momento ellos no eran uno de los 7 pueblos que estaba prohibido de casarse. Había 7, si quieres buscarlo en Deuteronomio capítulo 7. Entonces, mi opinión, según la palabra, no estaba en pecado. Hoy en día, la palabra de Dios dice en Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice que no debemos ser con yugo inigual, desigual. Entonces sabemos para nosotros hoy en día está prohibido por la palabra de Dios de casarnos con alguien que no es un cristiano. Entonces, vamos a decir que, ojo, puede ser que Dios permitió, porque sabemos que, bueno, no está prohibido. Pero lo triste y lo que vamos a pensar que ellos fueron, Dios lo mató y permitió su muerte porque se casaron con esta mujer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación muy triste. Tenemos una situación que un hombre llevó a su familia a un pueblo lejano. Se fueron de su pueblo de tierra. Entonces yo estaba pensando, yo digo, ese hombre estaba en pecado, estaba mal, mira lo que está pasando, está recibiendo la recompensa de lo que había hecho. Pero yo no creo que podamos decir que la palabra de Dios dice así. Yo estoy estudiando eso y yo creo que cada uno de nosotros pudimos sacar conclusiones. Pero esta conclusión de decir que ellos estaban en pecado, no creo que podemos decir. Pero lo que sí podemos decir, que estaban muy tristes. En una situación muy triste. Entonces yo creo que en medio de esa situación, el Señor quiere enseñarnos cómo podemos tener esperanza en situaciones que sentimos que es imposible. ¿Cómo crees que sentía esa mujer Naomi en este momento? Señor, he perdido a mi marido, he perdido a mis 2 hijos. Estaba muy triste. Entonces, yo no puedo acusar a ella, porque puede ser que él fue siendo sujeto a su marido. Entonces no podemos juzgar a ella. Podemos juzgarlo, pero no creo que ese fue el propósito. Pero lo que yo puedo entender, en mi opinión, es mi opinión, ¿no? Es que Dios ha creado el pueblo de Israel para tener un pueblo suyo como ejemplo para glorificar a Dios en la tierra. Yo quería traer una paraguas y puede imaginar que yo tengo una paraguas aquí. Entonces yo pongo las paraguas para que la lluvia no caiga sobre mí. Entonces yo veo que el pueblo de Israel fue como una paraguas de protección a un pueblo. Entonces yo estaba creando un pueblo donde Él va a ser glorificado, donde la palabra de Dios va a ser estudiado, donde podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, donde la palabra de Dios está memorizado, practicado, y la palabra de Dios está enseñada en la casa. Entonces yo quería crear aquí un ambiente donde la gente adoraba y
glorificaba a Dios. Y ese buen ambiente de crecer. Entonces ese hombre pensaba en sí mismo y tomó la propia decisión de sacar de su familia ese país donde estaba diseñado para proteger la familia. Y yo digo que hoy en día Dios ha provisto la iglesia. Y la iglesia es un ambiente donde esperamos que los cristianos puedan crecer. Donde podemos tener hermanos y hermanas, tíos y tías que pueden estimular uno a otro en el camino del Señor. Una razón que estamos estudiando la palabra de Dios y este versículo, 2 Corintios 5:10, que cada uno de nosotros tenemos que comparecer delante del trono de Cristo. Tenemos que rendir cuenta delante del trono de Dios. Y lo que esperamos es que podamos ahí ayudar uno a otro en un ambiente para que Dios nos corrige en esa tierra, para que cuando llegamos a ese tribunal pudimos escuchar a Dios diciendo: buena obra, bien hombre, ha hecho bien, ¿no? Y una cosa que estamos planificando, y quiero pasar un siguiente foto, es que Dios está trayendo hombres a esa iglesia con ánimo de discipular. Y este folleto aquí, este logo, que dice discipulados, líderes y a servir 7. Entonces, este fue el logo de la iglesia de William en Venezuela. Y siguiente foto. Y hay un programa en su iglesia de discipulado donde enfocaba en 7 áreas del hogar. Entonces, en su iglesia quería animar a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, de pensar en cómo pueden glorificar en estas 7 áreas de su vida. Entonces estamos buscando la manera que en nuestra iglesia podemos estimular uno a otro en el crecimiento. Estamos planificando ciertas cosas, porque yo como pastor y lo otro que está en liderazgo de la iglesia, tomamos en serio nuestro papel. Queremos crear aquí un ambiente donde siente la protección de Dios. Amén. Y si tú sales de la protección de ese Dios, nosotros vamos a ir a llamarle. Y dice: ojo, creo que está fuera de la protección de Dios. No está asistiendo a la iglesia. Vamos a llamarte. Vamos a ver lo que está pasando. Pero en esa situación, ese hombre no tenía no sabemos. No sabemos si sus familiares dijeron: bueno, ojo, cuidado en lo que está haciendo. No sabemos, la palabra no dice. Pero, ¿qué podemos hacer? Que es una situación muy, muy triste. Y vemos que un señor quería hacerlo bien, lo que pensaba en su propia mente, y salió todo mal. Yo creo que una cosa que podemos decir de este pasaje, cuando nuestros planes no son basados en la palabra de Dios, podemos caminar en situaciones de peligro. Podemos llevar a nuestra familia a situaciones donde hay peligro. Pero lo que yo veo aquí en este pasaje también es que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que nos preocupa, y en medio de situaciones muy difíciles, Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces aquí llegamos al versículo 6, que Naomi decide tomar una decisión. Ya ha pasado 10 años en Moab. Y es interesante que en este siguiente versículo se encuentra la palabra regresar 12 veces. Entonces tenemos la inquietud a través de la escritura que el Señor está enseñando a ella a regresar a su pueblo. Pero lo que yo quiero decir aquí, y lo que estoy estudiando en este texto, tenemos aquí en este versículo el lamento de Naomi. Pero veo que su razón de quizás regresar a Israel no era totalmente correcto. Porque decimos aquí que él se enteró
que había alimento en su pueblo. Entonces yo estoy pensando y estaba tratando de sacar una conclusión, tengo que tener cuidado, pero parece que ellos se fueron por comida, ahora está regresando por comida. En este pasaje, ella no reconoce sus errores. Entonces, yo tengo que tener cuidado de juzgar a Naomi. Y no sé si su motivo fue correcto. Y yo tengo que decir que yo no tengo siempre motivos correctos. Pero gracias a Dios que es misericordioso. Tomamos decisiones estúpidas. Y lo que merecemos es el castigo. ¿Sabe que Naomi merecía morir también en Moab? Pero fue la gracia de Dios y su misericordia que ella todavía tenía la vida. Porque todos nosotros somos pecados. Todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Y si tú ves la situación a su alrededor como muy malo y preguntas por qué, tenemos que reentender que todavía estamos vivos. Todavía Dios tiene un plan para nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos porque en todas estas situaciones difíciles nos ha mantenido vivos. Entonces, Naomi está dispuesta de salir y yo creo que tomó la decisión correcta de regresar a su pueblo donde estaba protección. Y vemos aquí que se acompañaron ellas las dos chicas. Entonces veo que ellos tenían cierto respeto a Ruth, a Naomi. Entonces vemos aquí que ella estaba tratando de darle una bendición. Y vemos aquí en versículo 8 a 10 que ella casi está haciendo una bendición, una oración, diciendo: hijas mías, vaya a su pueblo, y lo que yo espero para vosotros es que el Señor provee un marido y tú puedes tener una familia. Entonces sabemos en Ruth capítulo 2 versículo 11 que el padre y madre de Ruth todavía estaban vivos. Entonces naturalmente Naomi está diciendo: mire, tú tienes un padre y madre, regresa, no hay razón de seguir a mí, anda y busca un marido en su pueblo. Pero vemos que los dos siguieron a ellos. Entonces a lo mejor Naomi está pensando: bueno, ¿qué voy a hacer? Ella está siguiendo a mí, no tengo hombre, no tengo hijos, tengo esas dos hijas, bueno. Y dijeron: mire, si hoy tengo privilegio de casarme y tengo un hijo, ¿están dispuestos a esperar hasta que ese hijo se madura para casarse con este hijo? Entonces ella, segundo intento de dar a ellos una oportunidad de regresar a su pueblo. Entonces vemos aquí que Orfa decidió de regresar a su pueblo. Y estaba pensando, esa es mi opinión, ¿no? Tengo que cuidado con eso. Pero yo creo que Orfa tenía cierto ánimo para Naomi. Pero también no estaba muy seguro en lo que ella pudiera ofrecer. Sabía cómo era su pueblo. Entonces no estaba listo para ir con ella 100%. Y yo creo que pensando en eso, meditando, yo digo que en la iglesia hay gente que tiene una amistad con Cristo. Hay gente que tiene amistades en la iglesia. Son amigos de nuestro. Pero como que tiene pie en el mundo y de pie también en la iglesia. Y yo creo que pueden ser, tengo que tener cuidado en juzgar a ella, pero parece que no estaba 100%
con el deseo de ir a Israel. Entonces, cada quien se puede leer eso y sacar su conclusión, pero lo que sabemos de eso es que se fue órfano a su pueblo. Así encontramos en el versículo 14 que se fue órfano. Ahora, quizás es la parte más emocionante en ese capítulo. Que Orfa está saliendo, pero encontramos que Ruth está así agachado a Naomi. Qué interesante, ¿no? Entonces, versículo 15 dice, mira, dijo Naomi, tu cuñada se vuelva a tu pueblo, a tus dioses. Vuélvete con ella. Entonces está animando a ella. No, anda. Regresa a tu pueblo, a tus costumbres y a tus dioses. ¿Qué dice ella? Pero Ruth respondió, no, insiste en que, no insisto que te abandone, en que me separe de ti. Dice que no. Yo estoy contigo 100%. Y yo digo que mire esa devoción, esta lealtad, devoción de Ruth a Naomi. Yo creo que tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué impacto tenía Naomi en la vida de Ruth para que Ruth estaba tan animado de pasar tiempo con ella? Entonces, yo no sé, y el texto no dice, pero yo creo que mientras que Naomi estaba en ese pueblo, ella mantenía a Jehová tu Dios como tu Dios. Y Ruth pudiera ver la diferencia en su suegra y tu mamá. Entonces, ella sabía cómo era cultura en su pueblo, ella sabía cómo ellos ofrecían sacrificios de seres humanos a los dioses, y ella había escuchado las historias del pueblo de Israel. Y gracias a Dios por ese compromiso de Ruth. Porque ella dice en este versículo 16, donde tú vayas, viviré donde tú vives. Tu pueblo sería mi pueblo. Tu Dios sería mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí sería sepultado. Se está diciendo, bueno, hasta la muerte estoy contigo. ¿Sabe que en los matrimonios tenemos ese dicho que yo voy a ser fiel hasta la muerte, ¿no? Había un estudio de fotógrafo y un joven trajo una foto de este estudio de laboratorio donde sacaron fotos y pidieron al Señor, mira, por favor, saque esa foto de mi novia y sácame una copia, porque yo quiero una copia para mi propia persona, otra copia. Entonces el Señor lo sacó muy cuidadosamente del marco y curiosamente en la parte de atrás había algo escrito por la novia. Entonces en esta nota decía, bueno, Rafa, yo te quiero mucho. Tú eres mi mejor amigo. Yo quiero estar a su lado siempre y por siempre. No quiero pasar esta vida sin ti. PD, postada. Si nosotros separamos, por favor, devuelve esa foto. Entonces, ella no tenía mucha firmeza en esta amistad, ¿verdad? Dice, yo te voy a amar por siempre y siempre, por fin, amén. Pero si separamos, por favor, devuelve esa foto. Entonces, lamentablemente, muchos matrimonios hoy en día, cuando se acaba el gusto, se acaba el matrimonio. Y no tenemos este compromiso serio. Pero vemos aquí en la vida de Ruth, que dice, bueno, donde tú mueres, ahí mismo también me vas a enterrar. Entonces, ¿qué ejemplo?
qué ejemplo dio Naomi para causar ese impacto en la vida de Ruth. Yo creo que una cosa que pudimos aplicar y hacer la pregunta nosotros, ¿estamos haciendo ese tipo de impacto a gente a nuestro alrededor? ¿Hay una persona, un familiar, un vecino tuyo que ha sido tan impactado de su vida que quiere ser como tú? ¿Quiere que tu Dios sea el Dios de ellos? Pensando en eso, es un reto de cada uno de nosotros. Ojalá que los que llegan a la iglesia y que nos visitan, ellos van a ver algo distinto, donde van a decir, bueno, yo quiero ser como la gente en esta iglesia. Que el Señor nos ayuda. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación muy triste. Habían muerto 3 hombres, había 3 viudas, y ahora estamos regresando al pueblo de Israel, Naomi y Ruth. Entonces yo creo, lo que pudimos encontrar en ese pasaje, los últimos versículos, es que Naomi tenía una actitud muy negativa. Podemos ser una reacción amargada. Entonces ella llegó al pueblo, versículo 19, y la gente dijeron, ¿no es esta Noemí? Ella se fue con 3. Y esta mujer en Moab, y esto, este extranjero, ¿por qué trajeron uno de ellos? Entonces tú puedes imaginar cómo sentí Naomi entrando con su cabeza abajo, como una persona totalmente desanimado. Y dice que no me llama Naomi. Él quiere cambiar su nombre. No, llámame Mara. Mira lo que el Señor ha hecho a mí. Y leyendo este pasaje, yo tengo que hacer la pregunta. Y creo que es bueno que nosotros también hacemos la pregunta si Naomi tenía la interpretación correcta. Ella está diciendo que esta fue la culpa de Dios. Entonces, mira lo que Dios me ha hecho. Ella tenía un punto de vista que si algo pasó malo, es el castigo de Dios a su persona. Y lo que yo quiero que examinamos en este libro de Ruth, el hecho que algo malo pase en nuestra vida, quiere decir que somos fuera totalmente del plan de Dios en mi vida. ¿Entienden la pregunta que estoy haciendo? Porque yo quiero plantear la idea que Naomi tiene un punto de vista que no era correcto. Vemos en versículo 21 que dice, yo salí con mis manos llenas y vengo con mis manos vacías. Ese es su punto de vista. Pero ese punto de vista es correcto. Ella tenía algo precioso en su mano que se llama Ruth, que iba a ser del linaje de Jesucristo. Entonces, hermanos, yo creo que en este estudio, y yo lo tengo aquí escrito en su hoja, el resumen de Ruth, ¿no? Que dice, Dios soberanamente orquesta toda la cosa, incluso las pruebas, por el bien de su pueblo. Aquí en un día redimirá mediante el gobernador perfecto del rey pariente. Lo que quiero que vemos en este libro es que Dios es soberano. En medio de situaciones difíciles tenemos que entender que Dios tiene control. Y nosotros tenemos la tendencia que cuando algo pasa mal, decimos que fue por un pecado. Pasó por un pecado. Entonces yo quiero que vamos un momento, Lucas, capítulo 1. Mi primera hoja.
Okay. Alguien, bueno, vamos a buscar en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, la gente está preguntando a Jesús por una situación. Está preguntando por qué Dios permite gente inocente morir bajo el liderazgo de Pilato. Entonces no sabemos todos los detalles, pero vemos que Pilato había matado injustamente a unos judíos. Entonces ellos están preguntando no era justo lo que había pasado. Entonces Jesús, para enseñar a los discípulos y cambiar su punto de vista, hablaron del torre de Salomé, el torre de Salomé, que era una parte en la pared, creo que alrededor de Jerusalén. En un momento cayó parte de la pared y mataron, creo que 18 personas. Entonces Jesús estaba comparando las dos cosas. Entonces está diciendo que ninguno es más inocente del otro. Y lo que Jesús quiere decir y quiere enseñarnos es que todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Es por la misericordia de Dios que no nos castiga. Entonces realmente todo el pueblo merecía que el muro de Jerusalén caiga encima de ellos, porque somos pecadores y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero es la misericordia de Dios que nos proteja. Entonces está diciendo, enseñando en ese pasaje de Lucas. Y otro ejemplo sería en Juan capítulo 9. Había un ciego en el templo y la gente preguntaron: ¿este señor es ciego por la culpa de tu padre o por el pecado de él? Entonces nosotros tenemos la tendencia de mirar situaciones y echar culpa a Dios o echar culpa al pecado. Entonces yo creo que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que esta persona fue castigada por Dios, tiene cáncer por el pecador. Pasó un accidente porque Dios está castigando. Hermano, yo creo que tenemos que tener cuidado en acusar personas. Ese es el trabajo de Dios. Dios es soberano y cada persona tiene que rendir cuenta a Dios. A nosotros no. Pero lo que nosotros tenemos que predicar es que hay esperanza. Hay esperanza en medio de la tribulación. Es una tragedia que cae una pared sobre una familia. Pero hermanos, hay una tragedia que va a ser peor de eso. A los que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, un día se van a ser castigados eternamente para el infierno. Y eso es algo, una tragedia que no se puede reparar. Pero hay esperanza. Jesucristo vino en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y si nosotros escuchamos y vemos que es un Dios de misericordia, es un Dios de esperanza, Él está diciendo: yo quiero cambiar su vida pecaminosa por mi vida por ti en la cruz del Calvario. Entonces, mientras que estudiamos este libro, vamos a ver qué tipo de Dios tenemos. ¿Qué tipo de Dios? ¿Cómo explicamos las situaciones difíciles? Vamos a estar abiertos de ver que Dios soberano tiene un plan más grande de nuestras tragedias y situaciones difíciles. ¿Estamos dispuestos de creer eso? Yo recuerdo Romanos 15:4. Esta cosa es escrito a vosotros para que, bueno, no, es otro. La palabra fue escrito para que darnos esperanza. Yo espero
que en este libro bonito de Ruth podemos sacar esperanza. Podemos ver que Dios, en medio de la tragedia y situaciones difíciles, nos tiene una bendición. Quiere bendecirnos. Hay esperanza. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Y yo tengo que reconocer que no fue fácil predicar eso. Porque es muy fácil señalar lo que está en pecado. Pero mi dedo tiene que apuntar a mí mismo. Porque yo sé, Señor, que yo soy pecador y que yo merezco el castigo. Estoy aquí hoy en día vivo por su misericordia. Porque no merezco lo que has hecho en mi vida. Señor, ayúdame a ver su mano cada día. Señor, ayúdame a ver que hay una tragedia tan grande, más peligroso, que viene a las personas que no conocen a ti como su Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, como iglesia, de estar claro en nuestra tarea, en nuestra responsabilidad de ir a ser discípulos, de llevar la buena noticia, de compartir, Señor, que sí hay esperanza. Gracias, Padre, que en medio de momentos difíciles, donde no hay trabajo, donde perdimos nuestra cartera, donde no hay esperanza, que tú estás en medio de eso. Y como dice Romanos 8:28, que tú puedes hacer bien con todo. Sabemos, Señor, que tú puedes orquestar todo para bien a los que aman a ti. Encontramos todo eso en sus manos, en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.